más largo, que va a tratar hasta el versículo 20. Dice: yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Aquí Pablo, en vez de continuar con el punto de la fidelidad, y en vez de comenzar a hablar sobre la fidelidad, que pudiera bien haber hecho eso, Pablo se detiene y va a comenzar a decir algo que esta congregación debe escuchar, que es que ustedes están divididos en facciones y nos están juzgando a nosotros los apóstoles, haciendo como si fuera Pablo, nos están juzgando a nosotros los apóstoles como este apóstol sí vale y este no. Yo soy de Cefas, pero de Pablo no. Yo soy de Apolos, pero de Cefas no. Yo soy de Pablo, pero de Apolos no. Entonces, ellos están distinguiendo de acuerdo a su humor, de acuerdo a su capricho, de acuerdo a su arbitrariedad, quién es el más apto para ser su líder. Y de acuerdo a este pensamiento, ¿cierto? El apóstol va a empezar a mostrar cómo los corintios están haciendo un juicio sobre su apostolado y cuán inválido es ese juicio. Ahora, es importante señalar, mis hermanos, que no todo juicio que realiza la congregación hacia un pastor es inválido. Hay juicios que sí son válidos. Cuando el pastor, por ejemplo, cuando el pastor está entregado a pasiones desordenadas, cuando no habla la palabra de verdad, cuando no son fieles delante del camino del Señor, sino que andan en cosas desordenadas, la congregación sí tiene la labor de distinguir y de juzgar a aquel varón que está haciendo las cosas mal. Y eso lo presenta la Escritura. Pero el juicio que están haciendo los corintios es un juicio apresurado, y es un juicio que no tiene razón de ser, porque están juzgando al apóstol Pablo, ¿cierto? Como que él fuera uno más de los tantos líderes, ¿cierto? Entonces, versículo 3. Yo muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. La expresión tribunal humano se traduce en otra Biblia como el día del hombre. Y aquí hay una clara referencia, hermanos, al Bimá de Cristo, que es este tribunal de deporte donde Cristo premia a los que corren, ¿cierto? A los que corren bien con una corona de laureles. Bueno, aquí está esa imagen. Y dice, el tribunal humano no se refiere aquí a las cortes de justicia humana, sino que se refiere a este tribunal deportivo como que ellos hubiesen ganado en ese tribunal deportivo, despojando a Cristo de ser el juez. Y ahora ellos son los que juzgan a Pablo en su carrera. Eso es lo que está dando a entender. Yo, dice, no tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. O por el tribunal del hombre. Y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Aquí uno podría decir, pero ¿cómo el apóstol Pablo no se juzga a sí mismo? Porque uno piensa, uno siempre se está juzgando a sí mismo, ¿cierto? Uno se está esa palabra es difícil. Discerniendo lo que uno hace, si está bien o mal, ¿cierto? De hecho, yo creo que siempre nos estamos autoevaluando y reflexionando, Señor, ¿estaré bien lo que estoy haciendo? ¿Estaré bien lo que estoy pensando? ¿Estará bien? Siempre estamos en esa disyuntiva de saber si estamos o no en la voluntad del Señor. Pero aquí el apóstol Pablo no se refiere a eso. Se refiere a que él no se juzga como Dios juzga. Porque él está hablando de este tribunal, cuando el Señor nos juzgue de acuerdo a nuestra carrera que haya visto completa. Y nosotros no tenemos esa autoridad de juzgarnos a nosotros mismos. Aunque nuestra conciencia sabemos, ¿cierto?, lo que nosotros somos, no tenemos autoridad de juzgarnos a nosotros mismos. En este sentido, el apóstol Pablo dice, ni aún yo me juzgo a mí mismo. ¿Y qué quiere decir? Si ustedes me juzgan como un tribunal de hombres, que ni siquiera me conocen, yo que me conozco mejor, y que con mi conciencia, ¿cierto?, que vivo conmigo, yo tampoco tengo esa autoridad, esa facultad de juzgarme a mí mismo, y el único que tiene la autoridad de juzgar, y que lo va a hacer en un día especial, que lo va a hacer una sola vez, no todos los días constantemente, que nosotros estamos juzgando constantemente, hoy miren cómo me miró, miren cómo vino, miren, etcétera, etcétera, ¿cierto?
Pero el único que tiene la facultad de juzgar y que ha establecido un solo día para hacerlo es el Señor. Amén. Entonces dice, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque en nada tengo mala conciencia, aquí va otra expresión que uno puede decir, pero ¿cómo el apóstol puede decir que no tiene mala conciencia si en otro versículo dice que él era el más vil de todos los pecadores? O en otro versículo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O que estoy esclavizado al pecado, o que mis miembros están, ¿cierto?, cautivos a la voluntad del pecado, ¿cierto? Bueno, cuando aquí el apóstol habla de su limpia conciencia, se refiere a su labor de apostolado, porque está hablando en el contexto de que él es el apóstol y que toda la labor que él ha ejercido dentro de su apostolado ha sido íntegro, y su conciencia no lo acusa de nada malo, no le reprocha nada malo, porque él sabe que ha hecho las cosas bien. Eso quiere decir. Dice, estamos en el versículo 5, ¿cierto? No, 4. De nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. No por eso soy justificado. Es decir, perdón, voy a leer un poquito de los apuntes que tengo. Dice, no por eso soy justificado. Incluso así, no sé si soy libre de toda culpa ante Dios. Eso quiere decir. Porque uno delante de la presencia del Señor, aunque uno tenga limpia conciencia y uno pueda decir que ha hecho todo bien, el Señor es aún más riguroso que nuestra conciencia. Sí, Señor. Y su escrutinio, dice en el versículo anterior, perdón, en el capítulo anterior de Corintios, de hecho, dice que es como el fuego. Y que el fuego lo probará nuestras obras. Y si es de paja, si es de heno, si es de hojarasca, el fuego lo va a probar. Y si es de oro, material, piedras preciosas, material duro, ¿cierto? El fuego lo va a probar. Ese fuego es la mirada intensa del Señor Jesucristo, que va a probar cada una de nuestras obras. Y delante de la presencia del Señor yo puedo sentirme que yo he hecho las cosas bien. Pero cuando esté delante de la presencia del Señor, a lo mejor lo que yo veo limpio, el Señor lo ve inmundo. Porque el juicio del Señor es poderoso y es escrutador. Es como el fuego que nos pasa a nosotros. Entonces, por eso dice, no por eso, no porque yo tenga una limpia conciencia de que he hecho las cosas bien, no por eso soy justificado. Soy declarado justo delante de Dios por mis propias obras. Imagínense, hermanos, si Pablo dice esto de sí mismo, refiriéndose a las obras, es imposible que un ser humano por obras se pueda salvar. Tiene que ser por gracia. Porque ningún ser humano, si el apóstol Pablo dice que no por ser una persona íntegra en lo que está haciendo es justificado, cuánto menos nosotros, pues, hermanos. Si nosotros todos los días fallamos, nuestros pensamientos, nuestro corazón, en un montón de cosas estamos fallando constantemente, nunca por nuestra obra vamos a poder salvarnos. Amén. Spurgeon decía, salvación por obra es como tirar un barquito de papel y que cruce todo el Atlántico ese barquito de papel. Es imposible para el ser humano, pero lo que es imposible para el ser humano es posible para Dios. Amén. Entonces, estamos en el 4, el 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo. Los corintios estaban decidiendo entre ellos cuál era el más digno de ser su maestro. Pablo condena el juicio apresurado, el cual dice aclarará lo oculto de las tinieblas, en el 5 dice. Entonces dice, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Aquí, hermanos, lo que está declarando el apóstol es que mientras estemos en este mundo no podemos juzgar a nadie porque estamos en tinieblas. Y uno puede decir, pero ¿cómo estamos en tinieblas? Claro que estamos en tinieblas, porque lo que nosotros vemos es lo que Dios nos permite ver. Pero Dios va a declarar la intención de los corazones. Cuando sea declarada la intención del corazón, entonces realmente estaremos en la luz, porque veremos claramente, transparentemente, la voluntad de las personas que hicieron cuando hicieron lo que hicieron. Me explico de otra forma. Cuando el santo que dio su vida, ¿cierto?, para dar de comer a los pobres y dio su cuerpo para ser quemado, y nosotros lo honramos y decimos, oh, qué hombre más santo, no hay como él en la tierra.
Seguramente va a recibir premios y galardones en el cielo. Y cuando estemos allá y el Señor revele que la intención del corazón de ese hombre nunca fue servirlo, sino que era la vanidad propia y el orgullo propio, y por eso dio su vida para que los demás lo tuvieran como un gran hombre de la historia, y por reconocimiento, cuando el Señor descubra aquellas cosas que nosotros no podemos ver aquí, que son tinieblas para nosotros. ¿Cuántas personas han hecho cosas tremendamente buenas, pero se ven terriblemente malas a nuestro ojo? Porque no tenemos la capacidad de ver la luz que hay dentro de las intenciones de los corazones de cada uno de los hermanos. Ni siquiera tenemos la luz para entender las propias intenciones de nuestro corazón. No tenemos, por eso dice el Salmo 18, Señor, ilumina mis tinieblas, porque no soy capaz de distinguir si lo que estoy haciendo lo estoy haciendo por la motivación correcta o lo estoy haciendo por una motivación incorrecta. Porque tengo que someter mi juicio a lo que dice la palabra de Dios, y no siempre estoy sometiendo mi juicio a lo que dice la palabra de Dios. A veces estoy movido por mi voluntad para hacer alguna cosa que yo decidí porque mi mente me lo dijo. El Señor va a revelar las intenciones y las motivaciones del corazón. ¿Cuántas personas hacen lo malo en su corazón y Dios lo redunda en bien porque Dios es bueno, pero en su corazón tenían malas intenciones? Esto lo vemos muchas veces en la Escritura. Amén. Caín mató a Abel y el Señor lo redundó, ¿cierto?, en bien. Todas las cosas, la muerte de Cristo, tenían una mala intención los que mataron a Cristo, por supuesto que tenían una mala intención, pero Dios lo redundó en bien para la salvación de todos nosotros. Dios va a descubrir las intenciones de nuestro corazón. Mientras tanto estemos aquí, nosotros no sabemos la intención de nuestros hermanos. Y suponemos de buena fe, por principio de buena fe, que todos los que estamos aquí hacemos las cosas porque queremos hacerlo bien, pero no lo sabemos. El Señor va a hacer esa distinción. El trigo y la cizaña la va a separar el Señor. Y uno dice, no, en nuestra iglesia hay puro trigo. Y el Señor lo sabe. El Señor lo sabe. No, la palabra del Señor dice que el trigo y la cizaña crecen juntos y que estamos todos revueltos aquí. El Señor va a hacer la separación, porque Él tiene la mirada del fuego que puede escudriñar lo profundo del corazón del hombre y de la mujer. Entonces dice, venga, aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Aquí está diciendo el apóstol Pablo, yo estoy corriendo la carrera, estoy en el Bimá, ¿cierto? Y ustedes se sentaron en el lugar de Cristo para juzgar mi carrera. Y ahora me alaban a algunos apóstoles los alaban y a otros los desprecian. Pero su alabanza no me interesa. Lo que me interesa es la alabanza que recibiré de Dios en el tribunal, en el juicio de Cristo, en el juicio verdadero, del cual esta es una farsa que ustedes hicieron. Este juicio que ustedes me hacen como congregación a mí es una farsa, porque yo espero la alabanza del Creador de los cielos y de la tierra. Esa es la alabanza que yo espero. El tribunal de verdad, el que me va a juzgar de verdad, el que conoce mis intenciones de verdad, ese me va a juzgar a mí y me va a premiar. Eso es lo que está diciendo el apóstol. Por otro lado, los corintios se regocijan, ¿cierto?, en que ellos son los mejores del mundo, en que ellos lo hacen bien todo, y que ellos están envanecidos, dice el apóstol Pablo, un poquito más adelante. Entonces dice, el 6, por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Aquí el apóstol se pone junto con el apóstol se pone junto con Apolos como un ejemplo, para que ellos miren a Pablo y miren a Apolos y vean la relación que hay entre ellos. Y dice, para que vosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno, es decir, aquí, por causa mía o de Apolos, os envanezcáis unos contra otros, porque uno es de Pablo y el otro es de Apolos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nos distingue a mí y a Apolos? Dice el apóstol Pablo. Las Escrituras, que nosotros pensamos de acuerdo a lo que está escrito. Ustedes deben pensar no
Apolo es el mejor predicador del mundo. No, Pablo es el mejor predicador del mundo. No, ustedes deben pensar dentro del marco de las Escrituras. ¿Qué dicen las Escrituras? No podemos pensar más allá de lo que dicen las Escrituras. Eso le está diciendo el apóstol Pablo. ¿Dónde estamos? Ayúdenme. En el 7. Porque, ¿quién te distingue? Y aquí, hermanos, está refiriéndose a muchos hermanos de Corintios que se creían distinguidos dentro de la congregación. ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos. Si nosotros reináis, aquí empieza a ser irónico el apóstol Pablo porque está refiriéndose a estas personas que creen estar saciadas, que creen ser ricas espiritualmente, que creen estar reinando con Cristo ya en el cielo. Y el apóstol Pablo le va a hacer un contraste, un irónico contraste, ¿cierto?, para enrostrarle lo absurdo que ellos están viviendo su espiritualidad. Entonces, ya estáis saciados. Esta palabra ya estáis saciados ya estáis llenos. Ya estáis llenos. Eso es en sentido pasado, es decir, nosotros ya los alimentamos a ustedes y ustedes se alimentaron tanto que ya se saciaron de nosotros. Ya estáis ricos. En sentido presente, ustedes creen que son ricos espiritualmente. Si nosotros reináis, en el sentido futuro, ustedes ya están reinando con Cristo, pero sin nosotros. Y no en el reino de los cielos. En el reino imaginario que ustedes se crearon en su cabeza, ustedes están reinando, pero nosotros no estamos allí. Entonces, dice, y ojalá reinases, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque el apóstol Pablo dice, si nosotros fuimos los que le dimos la palabra del Señor a ustedes, nosotros al menos tenemos la misma bendición que ustedes, o superior a ustedes, porque nosotros le impartimos la palabra del Señor. ¿Cómo es posible que ustedes reinen y nosotros no? Que nosotros los apóstoles no reinemos y ustedes sí. ¿Eso le está diciendo? Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros. Aquí se refiere a postreros en el sentido de que la Biblia presenta a los patriarcas, después a los jueces, a los caudillos, los libertadores, los reyes, los profetas, y al final de todo presenta el ministerio de los apóstoles. Por eso dice como a postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo. Aquí lo que está diciendo el apóstol Pablo, de nuevo con la figura del vivá de Cristo, ¿cierto?, de este tribunal deportivo, lo está extrapolando ahora a un coliseo romano. Y se está poniendo como aquel hombre que fue vencido y que es llevado a ser comido por las fieras. Y dice, nosotros, que de verdad somos los que vencimos en el Evangelio, los que hemos sufrido las penalidades de un buen soldado, los que hemos hecho la obra del Señor y que hemos tenido el menosprecio de cargar el Evangelio de la cruz, nosotros, en lugar de ser felicitados por ustedes, nosotros somos llevados al coliseo romano para que nos coman las fieras. Somos llevados, ¿cierto?, a ser muertos, a ser despedazados. Miren el contraste, hermanos, lo que está mostrando el apóstol Pablo. Y les dice, no quiero perder este versículo. Dice, nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo. Nosotros somos espectáculo al mundo. Es como que todo el mundo está pendiente de nosotros y están todos sentados en la gradería viendo cómo a nosotros nos matan. Como a nosotros, que nosotros, con la esperanza de ganar el premio, hemos llegado a este lugar para ser despedazados por las fieras salvajes. Y ustedes reinan, sin nosotros. Hemos llegado a ser un espectáculo a los ángeles. Y aquí no solamente a los ángeles malos, sino que a los buenos y los malos. ¿Por qué? Porque los ángeles buenos y los ángeles malos nos están mirando a nosotros. Y están mirando nuestro proceder, nuestro caminar en la obra de Cristo. Y ustedes también están sentados dentro de esa tribuna, a los ángeles y a los hombres. Somos un espectáculo para todos. Pero aquí el apóstol no lo está diciendo en un sentido depresivo, de decir, miren cómo nos tienen a nosotros, miren lo pobres que somos por culpa de ustedes. No es eso lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí,
sino que lo que está diciendo el apóstol Pablo es que él sabe que Dios los ha exhibido así a los apóstoles. Y él se regocija en ser parte del plan de Dios, de que esto esté cumpliéndose de esta forma. Porque, hermano, esto es muy importante. Cuando nosotros pasamos por pruebas, por aflicciones, Dios es quien nos hace pasar por la prueba y la aflicción. Amén. Y si Dios es quien nos hace pasar por la prueba y la aflicción, es Dios quien está a nuestro lado y quien estableció el momento en que usted va a salir de esa prueba y el momento en que lo va a liberar, todos los momentos están ya puestos por Dios. Y el apóstol tiene esa confianza de que él no está allí porque lo pusieron los corintios en esa posición. Él está allí porque Dios lo puso en esa posición. Si nosotros tenemos la confianza de que cuando estamos pasando una prueba, estamos bajo la voluntad de Dios y que todo lo que estamos pasando es por voluntad de Dios y que Dios nos quiere hacer ver algo que nosotros no vemos y que Dios nos quiere hacer pasar una lección que nosotros no hemos pasado, entonces la prueba se hace más llevadera, porque nuestro corazón también se afianza con la voluntad de Dios y tenemos la capacidad, ¿cierto?, de reconocer que Dios está con nosotros y que Él nos va a ayudar a pasar por el valle de sombra de la muerte y que no temeremos mal alguno porque su vara y su callado nos han de infundir aliento en esa prueba, en esa tribulación. Y el valle de sombra y de muerte no dura para siempre, porque hay también lugares de delicados pastos donde nos hace descansar y también hay aguas de reposo donde nos lleva a conducirnos, donde nada falta y donde la mesa es puesta y es llenada de todas las comidas reales para nosotros en presencia de quienes nos angustian. Porque el valle de sombra y de muerte no dura para siempre, pero el que está en la casa del Señor morará por largos días allí. Y sí será para siempre la salvación del Señor. Entonces, dice, si nosotros reináis para que nosotros reinésemos, ¿cierto? El 10. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo. Es decir, aquí la expresión es súper dura, hermanos. Es decir, otra Biblia, la versión de Calvino dice, nosotros somos tontos por amor a Cristo. Ustedes, sabios. Dice, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros somos débiles, mas vosotros sois fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. El contraste, las concesiones que está haciendo son todas irónicas, el apóstol Pablo. Él le está concediendo, ya, ustedes se creen los más prudentes del mundo, se los concedo. Ustedes son los prudentes y yo soy el necio. Ustedes son los que estáis saciados, los que estáis ricos. Nosotros somos los débiles, ustedes son los fuertes, nosotros somos los menospreciados, los débiles, ¿cierto? Ustedes honorables, nosotros somos los no honorables. Nosotros los apóstoles somos los no honorables. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Está describiendo sus vivencias como apóstol. Cómo el Señor lo ha tratado por la vergüenza de predicar el Evangelio. Solamente por predicar el Evangelio, el apóstol ha tenido que pasar todas estas cosas. Cuando dice somos abofeteados, la expresión no es simplemente ser abofeteado. La expresión del griego tiene que ver con somos heridos, somos dañados por un arma filosa. Eso quiere decir. Somos como mordidos, somos dañados por un arma filosa que no nos destruye, sino que nos daña, pero que nos deja viviendo. Eso quiere decir, somos abofeteados, traduce la Reina Valera. Es decir, nosotros estamos viviendo todas estas cosas y ustedes están reinando, ustedes están llenos, ustedes nos juzgan a nosotros, ustedes se sentaron en el tribunal de Cristo, en el bimá de Cristo, y al que le quieren le dan corona y al que no quieren no le dan. Ustedes juzgando apresuradamente cuando el Señor juzgará un día los corazones de verdad, porque Él conoce la obra de verdad que hay en el corazón, en lo profundo del corazón del hombre. Ustedes que no ven el corazón del hombre, ¿me juzgan a mí? Eso le está diciendo el apóstol Pablo. Dice, no fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos,
Aquí cuando habla de la escoria del mundo, hermanos, es una palabra en griego que se usa para, no sé si ustedes, esta es una expresión muy fuerte, hermano. Cuando ustedes van a limpiar el baño y tienen esos cepillos, ¿cierto? Y le pasan a ustedes a la taza del baño, ¿cierto? Y quedan residuos de desecho. Ya, ese residuo de desecho que queda en el cepillo, eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Aquello que queda aquello que es asqueroso y que uno le pasa el cepillo y queda toda esa mugre y no se puede sacar porque está pegada ahí en el suelo. Eso somos nosotros delante de sus ojos. Ustedes son reyes y nosotros somos el desecho del mundo. Qué expresión más fuerte, hermano. Y ya con eso, hermano, imagínense, yo creo que los corintios, en este punto yo ya me empezaría a poner muy nervioso, la verdad, si me empezara a decir esas cosas. Los corintios en este punto seguramente ya debían estar muy nerviosos con la carta, y dicen: nosotros, ¿cierto? Hasta ahora padecemos, no tenemos morada fija, nos fatigamos trabajando, nos difaman, hemos rogado. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros, como a hijos míos amados. Aquí pone un punto a lo que venía diciendo el apóstol Pablo, pone un punto, un freno, para decirles: todo lo que les estoy diciendo no es para que ustedes se vayan avergonzados de la iglesia, es para que ustedes corrijan su modo de vivir, es para que ustedes entiendan que están procediendo de manera equivocada cuando me juzgan de esta forma, de manera tan absurda. Porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, aquí años quiere decir pedagogos en Cristo, ¿cierto? 10.000 años, es decir, 10.000 predicadores que les prediquen la palabra a ustedes, pero que no son el pastor de la iglesia. Aunque tengan esos 10.000 predicadores, ninguno de esos predicadores, dice, ¿dónde estamos? 15. No tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Aquí el apóstol Pablo se declara el padre de la iglesia de Corinto. Él es el padre espiritual de la iglesia de Corinto. Y los demás son simplemente pedagogos en la iglesia, o ayos, ¿cierto? Pero el ayo, hermanos, que es el palito que guía a la mata cuando está creciendo, no tiene el mismo amor que tiene el padre. Porque el padre tiene un corazón que se duele con las cosas que hace su hijo. Se angustia cuando su hijo está angustiado. Y que tiene un corazón que es paternal. Ese corazón no lo tiene el predicador, porque el predicador no es pastor. Ese corazón lo tiene solamente el pastor de la iglesia. Aquel que engendró, aquel que sufre por la iglesia y se duele por las almas de los hombres. Ese corazón pastoral lo tenía el apóstol Pablo por los corintios y le dice: ustedes pueden tener 10.000 predicadores, pero yo os engendré, yo soy su padre espiritual. Y yo sufro por ustedes, yo me angustio por ustedes. Todo lo que ustedes pasan, yo lo paso y yo lo vivo también. Y ustedes me juzgan a mí me tienen como desecho del mundo. Y ustedes se tienen como reyes, pero soy yo quien sufre por ustedes. Ustedes despreciaron a su padre espiritual. Hermano, pueden haber muchos predicadores, cientos de predicadores que hablan tan bonito la palabra del Señor y que se saben la Biblia de tapa a tapa y la Escritura se la manejan como que fuera cualquier cosa, pero no hay fidelidad en su corazón porque no han sentido lo que siente la persona que está sentada en la banca. Ellos no se duelen cuando el hermano de la banca está dolido. Ellos no sienten lo que siente el hermano de la banca que está en lo último de la fila allá atrás. Pero el pastor sí lo siente. El padre sí lo siente. Amén. Y ahí estaba el apóstol Pablo sufriendo por los corintios, por todas estas situaciones que le causaban dolor a su corazón. Aunque tengan 10.000 años en Cristo. Hermano Eleazar decía que él tiene una plantita. Yo creo que él quiere esas plantitas. Y él quiere, ¿cierto? Y se alegra de ver porque es algo que él sembró y que claro, el crecimiento lo dio el Señor, ¿cierto? Pero él cuando la ve, yo creo que se siente feliz. Esta es la planta que yo sembré. Y cualquier palito que guíe la planta no tiene el mismo valor que tiene el hermano Eleazar que plantó esa planta con fe de que iba a crecer. Es así.
El corazón pastoral es algo muy distinto a un pedagogo o a un maestro de la Escritura. Porque el maestro se limita a predicar fielmente la palabra del Señor, pero él no siente lo que siente el hermano. Ni se preocupa cuando un hermano está en debilidad. Ni se preocupa si un hermano no tiene para comer, si un hermano no tiene trabajo, pero el pastor sí. El padre sí se preocupa, ¿cierto? Dice, aunque tengáis 10.000 años, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo sé que entré por medio del Evangelio. Por tanto, ruego que me imitéis. Allí, el ejemplo de un padre, ¿cierto? El padre, los niños imitan a sus padres. De hecho, imitan tanto a sus padres, hermanos, que hasta hablan como sus padres. Hasta usan las expresiones que usan sus padres, ¿cierto? Uno sabe quién es hijo, ¿cierto? Por la forma de hablar de repente de los niños, porque usan las mismas formas que usan sus padres. Por tanto, ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Aquí Timoteo tenía una labor muy especial. Timoteo, un fiel hijo del apóstol Pablo, ¿cierto? En toda la Escritura lo vemos como un imitador del apóstol Pablo, con otro carácter, con otra personalidad. Él no era tan osado como el apóstol Pablo, pero tenía ese carácter servicial de servir a Cristo, ¿cierto? Y cuando iba, le iba a recordar todo lo que Pablo había predicado, todo lo que Pablo había enseñado, Timoteo se lo recordaba, como un hijo amado y fiel. Entonces dice, más algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré, no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Aquí el apóstol Pablo dice, hay muchos que andan por ahí barloteándose dentro de las facciones que hay dentro de la iglesia de Corinto, y todos tienen muy bonitas palabras y todos hablan muy bien. Pero yo cuando vaya, y voy a ir pronto a vosotros, porque ellos dicen que yo no voy a ir nunca, eso es lo que está tratando de expresar, cuando yo vaya, voy a conocer no sus palabras y sus bonitos discursos y su forma de hablar tan elegante. Eso no es lo que voy a ver yo. Lo que voy a ver es el poder, si hay vidas transformadas, si hay una verdad que está haciendo cambiar la vida de las personas. Eso es lo que a mí me interesa. El Evangelio es el que tiene el poder de transformar la vida y el corazón. Aquí no está hablando el apóstol Pablo de que voy a ver los milagros que ustedes hacen. No está diciendo eso. Voy a ver si es palabra solamente o si es palabra que viene sazonada con sal, o si es palabra que viene con poder de Dios, o si es palabra que está predicando el Evangelio de Cristo, que es capaz de transformar la vida y el corazón. Porque es muy fácil hablar bonito, pero predicar el Evangelio que cambia el corazón y ese Evangelio que es un peso en la vida de la persona, del ser humano, que se va a la casa con ese peso y esa carga espiritual de decir, el Señor me habló esta noche y Él quiere que yo deje esto, y que es insistente esa palabra en la vida. Eso es poder de Dios. Y eso puede venir en un discurso que apenas un hermano sepa hablar, apenas sepa predicar, apenas sepa leer la Escritura, pero si lo lee con pasión y si lo lee con verdad, esa palabra tiene poder. Amén. Porque no es simplemente el discurso bonito, el discurso bien armado, el discurso elegante y elocuente, sino que la palabra tiene que ir con poder, con el Evangelio de Cristo en la vida de las personas. Lo que necesitamos es el Evangelio de Cristo, el Evangelio de la cruz, la vergüenza de la cruz que vaya en nuestra vida y en nuestros corazones como un peso que nos lleve a nosotros hacia la verdad, hacia el bien y hacia la justicia. Eso es poder, eso es poderoso. El Evangelio es el poder de Dios. Entonces dice, no con palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Eso es lo que yo quiero conocer, dice el apóstol Pablo. Quiero conocer el poder de sus discursos, el poder de sus palabras, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y aquí le dice, ustedes ya se declararon reyes y si nosotros reináis, pero ese reino es imaginario. El reino de Dios, el reino verdadero de Dios, no consiste en palabras bonitas,
no consiste en sabiduría de hombres, no consiste en saber más que todos los demás, consiste en tener poder de Dios en el Evangelio de Cristo, en creer que el Evangelio es capaz de cambiar vidas y corazones de todas las personas, de los seres humanos que se les predica, en que es capaz de cambiar al drogadicto, en que es capaz de cambiar al alcohólico, en que es capaz de cambiar la vida del ser humano desde lo más profundo del corazón, de dar vida al depresivo y de dar felicidad al que está triste. Porque es poder, porque es poderoso. Ese es el poder de Dios. Y el Evangelio consiste en eso, en vivir la fe, en ser fiel a Dios. No en, yo quiero aprenderme la Biblia y la quiero saber toda, de tapa a tapa. Muy bueno su deseo será. Pero hay un deseo que es todavía mejor. Vivir a Cristo. Y vivir a Cristo y andar con Cristo todos los días. Para que Cristo nos haga mejores cristianos cada día. Y que cada día Cristo luzca más en nosotros. Y que nuestra senda sea cada vez más luminosa, como la senda del justo, que es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y que en esa novedad de vida podamos vivir. Eso es poder. ¿Cierto? ¿Qué queréis? Y aquí, en realidad, el mensaje que venía diciendo termina en el versículo 20. Aquí, el versículo 21 debiera ser parte del capítulo 5. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Esta es una amenaza. Esta es una amenaza del apóstol Pablo, ¿cierto? ¿Iré a vosotros con qué quieren que vaya? ¿Quieren que vaya con un palo a pegarles? ¿O quieren que vaya con un espíritu de mansedumbre? Puedo ser de los dos, dice el apóstol Pablo, pero depende de ustedes. Depende de ustedes cómo quieren que yo vaya. Yo los puedo amenazar y tengo una vara para pegarles, pero no es lo que yo quiero. También puedo ir con un espíritu de mansedumbre, si ustedes se arrepienten. Y de ahí en adelante, ¿cierto? Va a hablar de cosas por las que tiene que juzgar y que va a tratar el próximo mensaje, por las que tiene que juzgar a la iglesia de Corintios, ¿cierto? Pero esta amenaza se nos queda para la parte final del mensaje y para el principio del próximo. ¿Cómo queremos que el Señor nos trate? ¿Queremos que el Señor nos agarre a guascazo? Yo creo que ninguno de nosotros nos gusta, no creo que haya ningún masoquista que levante la mano y diga, no, a mí me gusta que el Señor me pegue. No creo que sea así. Yo creo que al contrario, nosotros queremos sentir las caricias del Señor y anhelamos que el Señor esté contento con nosotros. Seamos como los corintios, que recibamos esta palabra y podamos decir, Señor, yo quiero que vengas con espíritu de mansedumbre. Y que me trates con un espíritu de mansedumbre porque quiero hacer las cosas bien. Pongámonos de pie. Bendito Dios, buen Padre Celestial. Hemos hablado de su palabra, Señor. Y creemos, Padre bendito, que usted es un Dios poderoso, un Dios fiel, verdadero y justo, Señor. Y le rogamos, Padre bendito, que nosotros, Señor, podamos ser, Señor, mejores cristianos, Señor, menos juzgadores, Señor amado, ya que a nosotros no es tan fácil juzgar, Señor amado. Buscamos por cualquier cosa, Señor, condenamos a diestra y siniestra y nos ganamos en el tribunal que solo te pertenece a ti, Señor. Señor, tú juzgarás un día, Señor, pero juzgarás con justo juicio, Señor amado. A nosotros no pertenece juzgar, Señor, sino a ti, Señor amado. No tenemos la facultad de juzgar, Señor, ni siquiera nuestras propias vidas, a pesar de que nos conocemos tan bien, Señor. Señor, solamente tú puedes juzgar, Señor, nuestras vidas y nuestros corazones, Señor. Te rogamos, Padre bendito, que nos ayude a ser personas, Señor, que en lugar de juzgar a las otras, Señor amado, de decir que este se condena y este se salva, nos preocupemos de servirte bien a ti solamente, Señor amado, y de ser servidores tuyos, Señor, y ser, Señor, personas contratadas por ti y que un día nos halles haciendo así, Señor amado. Señor, te lo ruego, Padre bendito, ayúdanos a ser fieles, Señor. Enséñanos a ser fieles, Señor. Enséñanos a vivir rectamente, Señor. Se lo rogamos en el nombre de su Hijo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga, hermano. Amén.